Reciban ustedes un saludo cordial. Mi nombre es Álvaro José Zuleta León, estudiante del INTEP de Roldanillo Valle, futuro administrador agropecuario. En este momento nos encontramos en la finca de la vereda El Palmar, municipio de Toro, Valle del Cauca. Al norte del Valle del Cauca encontramos con el agricultor Carlos López, quien es el propietario encargado de su parcela productiva. Vamos a hablar de varias etapas críticas de la uva. Esperamos que nos puedas acompañar. Reciban un cordial saludo, le habla Luzmari Jiménez, próxima administradora agropecuaria del INTEP. Nos encontramos hoy en la finca Tres Palmas con don Carlos López. Don Carlos, cuéntenos acerca de su proyecto, hace cuánto trabaja sobre el tema de las uvas, es algo hereditario, cuéntenos de qué forma. Bien, primero que todo, muy buenos días, muchas gracias por estar ustedes aquí en la finca Las Tres Palmas. Le cuento, yo en mi proyecto de uva llevamos 26 años, esto es una herencia de mi padre, pues que mi padre todavía está vivo, gracias a Dios, y hemos tenido la oportunidad de trabajar con estas uvas. Es algo muy bonito y rentable, sí, porque pues desde que la uva tenga sentido de valor y pertenencia, se puede decir que se puede llegar a cosas grandes, y afortunadamente estoy contento con este proyecto. ¿Cuántas plantas de uva tiene actualmente? Aquí solamente tenemos 3 lotes, totalmente son cerca de 1.300 plantas de uva. ¿Es una economía familiar? ¿La trabajan? Sí, la trabajamos mi padre y mi persona, trabajamos entre los dos, somos 2 familias. Y gracias a Dios aquí enfrentamos a este lote, aquí esta finquita, que nos da la rentabilidad económica para el sostenimiento de nuestras familias. Continuemos en este video para seguir aprendiendo sobre este bonito proceso con don Carlos. Cordial saludo, mi nombre es Joan Sebastián Marulanda, estudiante de Administración Agropecuaria del INTEP, y el día de hoy nos encontramos en la finca Las Tres Palmas, donde vamos a hablar sobre podas en uva, manejo de mildeo y sobre el tipo de suelos y el manejo de suelos para el cultivo de uva. Siguen el video y continuemos en el recorrido. Mis estimados, les voy a explicar el proceso de la poda. En este momento nos encontramos en un lote en descanso, quiere decir que es un lote que ya vino de un proceso, descansa, periodo de 25 a 30 días para nuevamente ser podado y volver a arrancar el proceso. En la planta encontramos los que son mixtas, largas, promedio más o menos, se le deja la planta entre 4 mixtas, promedio entre 16, 18 yemas, como lo maneja don Carlos López acá en el municipio de Toro. Por otra parte también encontramos lo que son los cargadores. Cargadores dejamos un promedio de 8 cargadores, en la cual vienen siendo un promedio entre 6 a 8 yemas. Y también encontramos los pitones entre un promedio entre 2 y 3 yemas. Ojo muchachos, las mixtas, las largas, son las que básicamente son las que dan la cosecha, en la cual en la próxima poda deben de dar un proceso de retroceso. Los cargadores son las maderas en la cual van a tener tendencia a que también carguen. Y lo más importante es el tema de los pitones. Los pitones simplemente es para que forme madera para una futura cosecha. También muchachos, hay que ver de que las mixtas que ya producieron son mixtas, como les digo, se retroceden, se vuelven pitones, y los pitones que se podan, esos nuevamente van a dar la mixta, es decir, va a haber allí algo que se reinvierte, pero es la forma como se trabaja la uva acá en el municipio de Toro, especialmente con don Carlos López. Ya miramos el lote anteriormente cuando estaba en descanso, ahorita ya encontramos el momento de la poda. Encontramos lo que les había dicho, las mixtas, promedio de 18 yemas, encontramos otra segunda mixta, tercera mixta, encontramos una cuarta mixta. Las mixtas básicamente lo que les había dicho son las que traen parte de la cosecha, nuevamente se van a podar en la próxima para dejarlo un pitón. En ese momento también encontramos un pitón, miramos, un pitón a 3 yemas. También encontramos el tema de los cargadores. Miramos, en este caso tenemos un cargador acá. Entonces miramos de que después de un proceso de descanso, cual la planta vino de una cosecha, descansa, periodo de 25 a 30 días, podamos para nuevamente arrancar el ciclo de producción. Muchísimas gracias.
El mildeo de la vid o de la uva es un hongo o miceto, conocido como Plasmopora vitícola, de gran importancia económica para el cultivo de uva. Es un hongo endémico. Recordemos que la uva no es originaria de Colombia y durante el tiempo que ha estado aquí, se ha establecido en ese territorio, no ha logrado la adaptabilidad que se esperaría para poder desarrollar un cultivo sin gran afectación. Se desarrolla en follaje, en floración y en fruta, que serían las bayas. Don Carlos en su plantación tiene ciertos controles culturales. Don Carlos en su plantación realiza aplicaciones con protectantes y erradicantes para el control del mildeo. Estas son aplicaciones de fungicidas para controlar este problema que se presenta aquí. Por lo regular se escucha y se sabe que hay algo que se llama la regla del 10, donde lo que se espera es que no supere el 10% de humedad, 10% de pluviosidad, el 10% de temperatura, 10 grados centígrados por encima, que serían las condiciones favorables para poder que el hongo se desarrolle. Don Carlos, aquí en su plantación, cuando usted está haciendo su recorrido, evaluando qué grado de afectación tiene, ¿qué es lo primero o lo que usted más tiene presente al momento de hacer la identificación? ¿Serían las hojas, los frutos? ¿En qué estado del cultivo? ¿En descanso? ¿En producción? ¿O serían en todos los casos? Vea, lo que pasa es que la uva es de aprender de visión, de ver. Ve uno el síntoma que tienen las plantas. No solamente es llegar, como hay pequeños y grandes agricultores, vamos a echar algo a la caneca sin mirar primero qué problema tenemos en nuestro cultivo. Nosotros aquí vemos siempre, en el caso, digamos en el mildeo, en el follaje, se estimula en el follaje y en el racimo. Más que todo, cuando empieza a haber problemas, ya empieza a atacar primero con las hojas, que es un caso muy particular. Este caso, esta hojita tuvo un ataque acá. Sí, señor. Cuando tiene este ataque, y si no lo controlamos, llega directamente al racimo. Aquí, como vemos aquí y apreciamos, mire este racimo. Sí, se torna Totalmente, quedó totalmente cafecito, quedó totalmente, podría mirar como parte. Por esta razón, que a veces nosotros vemos los problemas y nosotros no tenemos el sentido de pertenencia a hacer las aplicaciones como debe ser adecuadamente y el tiempo que es. La uva tiene que empezar a observar a partir de que ya empieza a tener las primeras hojas, hasta que ya la uva entra en vero, o sea, en madurez. En todo momento tiene que tener uno la visión, que se le aplica. Si tenemos problemas de mildeo, si tenemos problemas de ataque de pronto de una plaga, podemos tener ataque de tris, podemos tener ataque de gusano o de ácaros. Don Carlos, estas evaluaciones y estas aplicaciones se hacen con cierta frecuencia. Me imagino que se identifica con las condiciones climáticas que se vuelven favorables para el desarrollo del hongo. Le cuento, de pronto nosotros en esta zona que estamos aquí en zona norte, tenemos mucho problema en cuestión de por la cuestión de las heladas, los cambios climas. Cuando ahí tenemos altas temperaturas y cuando las lluvias son muy aceleradas, al otro día tenemos problemas de esto. Amanece el lote con una humedad alta de frío. Sí, señor. Esas hojas quedan como una paleta, fría. Ahí donde tenemos problemas de mildeo velloso. Entonces, al momento de entrar a su cultivo y ver estas condiciones, ¿usted toma la decisión de hacer una aplicación o espera a ver qué desarrollo tiene en los siguientes días? No, hay que inmediatamente evaluar todo el lote y hacer más o menos un promedio, decir, contar. En tantas matas hay tantas hojas que tienen problemas. Inmediatamente cuando uno ve que el problema se está saliendo de las manos, ahí inmediatamente hay que hacer una aplicación. Puede ser una carga química, sea sistémico o protectante o curativo, porque como hay que cuidar la rama y cuidar el racimo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la información, es muy valiosa. El suelo, un organismo vivo. Es una de las partes que nosotros debemos cuidar como administradores, como agricultores, y quizás es la parte más olvidada de toda la parte productiva. Siempre hablamos de plagas, de enfermedades, de controles, de aplicaciones, pero pocas veces hablamos de nuestro suelo. Aquí podemos ver un suelo compactado. Generalmente los suelos de la zona norte son suelos arcillosos con un alto contenido de compactación.
y las prácticas que se hacen no favorecen mucho a que este suelo siga siendo el mismo organismo vivo con el cual hablamos. La aplicación de microorganismos es una práctica que se viene implementando y que nosotros desde la parte técnica y desde el agricultor debemos tener mucha conciencia en la aplicación de microorganismos. Este lote está en descanso, es un lote en el cual se demora 25 días a 30 días quieto, sin hacerle labores. En ese tiempo se aprovecha para inoculación de materia orgánica, se aprovecha para una fertilización química y para unos drenes de fertilizantes a base de fósforo para la etapa productiva. En esta etapa es donde nosotros debemos hacer inoculaciones de microorganismos, volver a recuperar nuestro suelo, volverlo a hacer más productivo de una forma diferente. En esta etapa las materias orgánicas cumplen un papel muy importante sobre la parte de la raíz, la estimulación, el crecimiento de los microorganismos, pero además de eso también el manejo que se le debe hacer con las coberturas. Aquí donde don Carlos vemos que tenemos esa parte de cobertura que en pocas partes se logran encontrar. Esto es muy interesante para que los microorganismos no estén expuestos directamente al sol. En etapa de poda el suelo queda descubierto, entonces esta cobertura es muy importante que se sostenga para que los microorganismos no desaparezcan, ya que las temperaturas altas hacen de que ellos mueran y muy pocos queden para colonizar el suelo. También se manejan diferentes microorganismos que nos ayudan a controlar las plagas, ayudan a solubilizar fósforos, nitrógenos, y aquí en la parte de don Carlos vamos a explicarle también sobre los microorganismos que se utilizan como fuentes de Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium y Penicillium para el manejo y solubilización de fósforo. Acá podemos apreciar un suelo con aplicación de herbicida. Es una alternativa importante en el tema de control de malezas, pero también estas aplicaciones de herbicida hacen que a largo tiempo el suelo vaya desgastándose, vaya perdiendo flora microbiana y pues por ende las pocas producciones. Una de las cosas que más afectan hoy los uveros es el tema de la producción, y ese tema de producción viene por la sobreexplotación de suelo, que es allí donde todos debemos ponerle mucho cuidado para aumentar las producciones, para mejorar la calidad de la uva y para tener unos viñedos con más tiempo. Ahorita vemos que nos toca que cortarlos en menos tiempo, cuando antes duraban 30 años, ahorita tenemos viñedos de 10 años, de 15 años y ya próximos a corte, y todo eso se debe al manejo que nosotros damos a nivel de suelo. Bueno, de antemano darle los agradecimientos a ustedes, estar ustedes aquí, aprendiendo un poquitico más del campo de la uva. Es algo muy lindo y es muy interactivo, todos los días se aprende en ella. Muchas gracias, don Carlos, a usted por abrirnos el espacio en su finca, por permitir entrar y hacer este intercambio de saberes muy importante para ambos. Nos enriqueció mucho sus conocimientos. Esperamos haber podido contribuir también con usted en la parte del conocimiento técnico, y por acá seguiremos acompañándolo. Don Carlos, muchas gracias por el espacio que nos brindó. Da mucha alegría saber que un proyecto que viene de generación en generación aún sigue siendo productivo. Esas 1.300 plantas le dan sustento a su familia, a la familia de su padre, y al resto de personas que laboran y trabajan aquí en este predio. Gracias por tener la paciencia de poder explicarnos algunas irregularidades que vimos en este video, y espero poder vernos en otra ocasión. Bueno, ya finalizando, pues agradecimiento a don Carlos como productor vitícola. Agradecimientos al INTEP, agradecimientos también a la clase de extensión rural. Esperamos que este video, información que don Carlos nos brinde, sea de gran utilidad para la institución y para futuros estudiantes de la parte agropecuaria. Muchísimas gracias.